Se conoció pues ya una decisión adoptada por la Comisión de Soberanía Alimentaria de la Asamblea Nacional que ha emitido el informe no vinculante respaldando el allanamiento al veto parcial del Ejecutivo al proyecto de Ley de Recursos Hídricos, Usos y Aprovechamiento del Agua. Esa decisión será conocida en el transcurso de los próximos días por el Pleno de la Asamblea Nacional, que deberá efectivamente pronunciarse o por allanarse al texto presidencial o insistir eventualmente en el texto originalmente aprobado. Pero queremos insistir, ya existe porque hace pocos minutos concluyó la sesión de la Comisión de Soberanía Alimentaria este primer insumo, que es el informe no vinculante para allanarse por parte de la legislatura al veto parcial del Ejecutivo. ¿Cuál es la opinión de Rodrigo Coyaguazo, quien es vocero de la Coordinadora de Movimientos Sociales por la Democracia y el Socialismo? ¿Cómo le va, Rodrigo? Bienvenido. ¿Cómo está usted? Buenas tardes a todos los televidentes. Buenas tardes. Bueno, primero expresar que para nosotros es una gran satisfacción el hecho de que el presidente de la República haya hecho un veto parcial y podría decir más de forma, ¿no? Porque en el fondo se mantiene la ley de aguas que permitirá que se acabe con el acaparamiento y se proceda a la redistribución del agua para los 14 millones de ecuatorianos. Esto por cuanto pues nos permite ya que podamos contar a la brevedad posible con una ley en firme que ya causa Estado y por lo tanto pues se lo pueda aplicar ya para el bien de los ecuatorianos. Como digo, esto es una alegría. Yo en estos días pasados he estado visitando la provincia de Chimborazo, Bolívar, Cotopaxi, y también he estado con compañeros y compañeras de Imbabura y Carchi el día de ayer, y justamente ellos planteaban que qué fue que no se aplica ya la ley. Entonces decíamos que hay un procedimiento legislativo que no todos lo conocen. Así es. Entonces les decía que justamente ya en estos días ya se dará el veto, sea parcial o allanándose el presidente, pero como ya vemos pues se ha procedido a hacer este veto parcial. La Comisión de Soberanía Alimentaria pues lo está planteando de que al ser elementos de forma, ¿no?, de que aclaran algunas cosas, de que precisan otros elementos, esto nos ayuda a que digamos de que es necesario de que podamos ya impulsar ya en la Asamblea, en el Pleno de la Asamblea, ya definitivamente la aprobación de la ley y por lo tanto pues que ya entre en vigencia y vaya al registro oficial y por lo tanto entre en vigencia. En la objeción presidencial se circunscribe solamente a 10 artículos de los 163 que tiene el proyecto de Ley de Recursos Hídricos. Habla, por ejemplo, de clarificar la redacción sobre el tema de qué pasa cuando hay un estado de excepción, cuál va a ser el ámbito de participación eventualmente del sector privado. Se habla del agua envasada, se habla del agua industrial, se habla de las atribuciones de la Autoridad Única y también de la Agencia Nacional de Control y Regulación del Agua, en fin. Temas de forma, han dicho los legisladores. En lo de fondo no se toca, también se nos ha señalado. Por ejemplo, la Autoridad Única del Agua como concepto, manteniendo la rectoría en manos del Estado, y mantiene también la creación de este Consejo Plurinacional, pero como un ente consultivo. ¿Está bien esta parte que se haya mantenido este texto en este tramo, el texto originalmente aprobado? Mire, creo que la ciudadanía en general, las comunidades, las juntas de agua, las juntas de riego, en general todos los actores que están más involucrados en el proceso del agua de riego y del agua potable, como los municipios, los GAT, etcétera, no habían visto con mayor problemática el hecho de que no han visto con problema el hecho de que se vaya realizando, se ha hecho este veto, digamos, de forma, y al contrario, ¿no es cierto?, lo han mirado y han analizado de buena forma el hecho de que exista este sistema, porque creo que mucho se asentó en la discusión de la Autoridad Única del Agua. Lo que más se habló durante la discusión. Exactamente, la Autoridad Única del Agua y el Consejo Plurinacional Intercultural. Eso era lo más importante de la ley, ¿no? Lo que pasa es que eso se lo mira aisladamente, y ese justamente fue un error de la parte de los opositores, cuando se olvidaron que la Autoridad Única del Agua era una pequeña parte de todo el sistema estratégico, que hay que mirar más allá del corto y mediano plazo, sino a largo plazo, y que en este caso beneficia, ¿no es cierto?, para los millones de ecuatorianos, y estamos hablando de 30, 40, 50 años. Entonces, en ese sentido se hablaba la Autoridad Única del Agua, que yo siempre resalto como una parte importante, pero no fundamental, de lo que es el sistema estratégico del agua. Y aquí, bien, aclarar, si me permite, antes de que prosiga, hubo algunas personas, algunos dirigentes políticos y activistas sociales que decían la Autoridad Única del Agua va a ser una suerte de Dios del agua, como que se tratara solamente de una persona, y entiendo, es una institución, no una persona. Sí, eso justamente para precisar esa parte. Sí, es justamente otro de los... Yo ahí sí no podría decir ni cuco, no sé, alguna cosa queriendo volvernos a cuestiones mitológicas de los griegos, de los romanos. Claro, entonces, pero finalmente lo que justamente decíamos, no se trata de una persona, se trata de toda una institución. Entonces digamos, no, ahora ya la una prácticamente parte, ¿no? la una parte, ¿no?
como digo, no fundamental, pero es importante. La otra importante es el Consejo Plurinacional, donde dicen que no vamos a tener voz y voto. Las organizaciones vinculadas a esto de carácter nacional van a tener voz y voto ahí en ese Consejo Plurinacional para formular, ¿no es cierto?, las políticas públicas, para formular los programas, etcétera. Y el otro elemento de este gran consejo que hemos dicho es el Consejo de Cuenca, que no quede solamente en la visión de Rodrigo Collaguazo como dirigente nacional, o de otro dirigente de la CONAIE, o de otro dirigente de otras organizaciones, que son importantes y fundamentales, pero lo fundamental aquí es la participación de los consejos de Cuenca, es decir, de los que están allí en territorio, de los que están en el cantón, la parroquia, en donde están consumiendo y están cercanos, ¿no es cierto?, tanto para la cuestión de la conservación del agua, de los páramos, de las riberas de los ríos, de las ciudades por donde pasan. Ellos son los que van a hacer este Consejo de Cuenca. Van a ser unos consejos pequeños, locales, que dependerán del Consejo Plurinacional Nacional. No, justamente hay un Consejo Plurinacional que es de carácter ese nacional. Es el macro, ¿verdad? Exacto, y hay otro. Autónomo, correcto, pero dentro del sistema nacional. Pero que no depende del Consejo Nacional. No depende porque tiene su propia autonomía y está encargado, viene desde la base, desde el territorio. Y justamente eso es lo que nosotros dijimos. No solamente hagamos con criterios nacionales, sino acojamos los criterios de la base, de abajo del territorio. Y el otro, obviamente, lo que es la gestión y el control, que es lo que se ha planteado. Y finalmente lo que son los GATS lo que son y también el otro elemento, que son las instituciones vinculadas al agua, que estén en el Ejecutivo. Entonces, todo este es un gran sistema que justamente es lo que hace que todo este sistema es lo que es lo estratégico, es lo fundamental, y cada uno de estos partes que estamos analizando es lo importante, y sumando todos estos importantes es lo fundamental. Entonces, la vez anterior lo que estaban diciendo, solo la Autoridad Única del Agua o el Consejo Plurinacional del Agua. Ahora contamos con un sistema estratégico que no me cansaré de decirlo, porque casi nadie lo tuvo. Ahora, ¿para qué todo esto? Que creo que es importante. O sea, ¿cómo vamos? Lo uno es redistribuir el agua, pero ¿para qué queremos redistribuir el agua? Justamente, ¿no es cierto?, para que la economía popular y solidaria, para que nuestras comunidades tengan el acceso, ¿no es cierto?, para producir, pero no solamente para el consumo interno, que también hemos puesto nosotros como una prioridad, de que pueda también los compañeros también poner como actividades productivas. ¿Por qué nuestras comunidades, nuestros compañeros no pueden tener las pisciculturas? ¿Por qué no se puede, ¿no es cierto?, sembrar espárragos para exportar nuestros compañeros? ¿Por qué no? O sea, no hay que negar eso. Entonces nosotros hemos dicho que eso es fundamental y eso es importante. Ahora, teóricamente la Asamblea tiene plazo hasta el 13 de agosto para allanarse o insistir, es decir, para pronunciarse sobre el veto. Todo apunta a que probablemente ya la próxima semana la Asamblea tome una decisión. Una vez que se publique en el registro oficial la Ley de Recursos Hídricos, ¿se aplica inmediatamente o hay disposiciones transitorias que generarán una aplicación parcial en el tiempo de determinados aspectos de la normativa? Mire, como ustedes conocen en la ley, ¿no es cierto?, ya en general, digamos, ya se comienza a aplicar, y eso obviamente para que se implemente. Volviendo al inicio, los compañeros dicen que fue que ya por eso, no se aplica. La pregunta. Eso justamente es lo que estamos haciendo. Ya en el conjunto de la ley ya prácticamente se aplica, ¿no es cierto? Hay 4 o 5, digamos, disposiciones que hacen que, digamos, determinados aspectos, digamos, queden para más adelante. Sin embargo, ya el conjunto de la ley ya entra en vigencia. Ahora, esto es importante porque también hace que la parte del Ejecutivo como tal, lo que ya se tiene que conformar, todo este sistema estratégico tiene que trabajar ya no a 1000 por hora, sino a 2000, a 3000 por hora, porque justamente se marcó una gran expectativa en las comunidades, en la ciudadanía. Estábamos ayer con Guamaní, también conversando en el sector de Guamaní, también nos expresaban esto, ¿sabe? ¿Cómo y cuándo va a ser esto? ¿Cómo ya van a seguir aplicando? Entonces ya justamente con estos nuevos, con lo que ya se estará aprobando la ley, pues obviamente ya se tendrá que ir implementando, por un lado, la institucionalidad que se debe ir creando y también que se debe ir articulando, y por otro lado, ¿no es cierto?, ir haciendo los procesos como es en este caso de la auditoría del agua, para luego, ¿no es cierto?, conociendo cuánto agua hay y dónde está acaparado, para proceder, en este caso, a la redistribución. ¿Y cómo se van a constituir los consejos de cuenca? ¿Quiénes van a ser los ungidos como representantes de esas comunidades a los consejos de cuenca? Mire, todos los actores que estén vinculados al proceso del agua. Si tenemos ahí las juntas de agua, ellos tienen que integrar. Si están las juntas de riego,
ellos tienen que integrar. Si es que hay en este caso los sectores productivos, hay agroindustria que utiliza el agua, también tienen que integrar, porque nosotros no podemos negarle, ¿no es cierto?, la participación de esos actores. ¿No hay un número mínimo? No hay un número máximo. Tampoco un número mínimo ni un número máximo, ¿no es cierto? Sino que lo que se trata es que sea un Consejo de Cuenca que sea amplio, que sea incluyente, que sea democrático y que pueda gestionar e impulsar, ¿no es cierto?, la planificación, de formular, como decimos, las situaciones de política pública que se debe generar a nivel local, pero también con propuestas para que el Consejo Plurinacional, que es el nacional, también recoja los criterios y los puedan exponer. Pero aquí viene un elemento: el Consejo de Cuenca no solamente puede proponer al Consejo Plurinacional Intercultural del Agua, sino también directamente a la Autoridad Única del Agua. Eso es lo valioso que tiene en este momento, digo, no las organizaciones nacionales, porque puede ser la Coordinadora de Movimientos Sociales, podríamos decir que la FENOCIN, que la CONAI, etcétera. Aquí creo que lo fundamental está sentado en esa base, en esa comunidad, en ese territorio. Queda claro. Rodrigo, gracias por su tiempo y su gentileza. Muchas gracias. Rodrigo Coyaguazo, vocero de la Coordinadora de Movimientos Sociales por la Democracia y el Socialismo, con una reacción de primera mano al veto parcial del Ejecutivo al proyecto de ley de recursos hídricos, usos y aprovechamiento del agua. Insistimos, durante el curso de la jornada de este miércoles en horas de la tarde, la Comisión Legislativa de Soberanía Alimentaria aprobó el informe no vinculante, aceptando pues allanarse o proponiendo que la Asamblea se allane a la objeción presidencial en esos 10 artículos que fueron vetados por el señor presidente de la República. Una pausa.